La peste negra en 10 minutos. Existe desacuerdo entre historiadores, profesionales médicos y biólogos sobre el agente infeccioso que causó la enfermedad. Como resultado, no está claro si la llamada peste negra era una forma de peste bubónica u otra enfermedad como el anthrax. A pesar de los heroicos esfuerzos y sacrificios de personas como Juan Tomás Porcel, la medicina no estaba preparada para tratar la enfermedad, ni siquiera para investigarla en ese momento. Sin embargo, la mayoría de las cepas de Yersinia pestis se han descubierto en China, lo que plantea la posibilidad de que la epidemia haya comenzado allí. Bienvenidos a Memorias del Pasado. En el video de hoy estaremos hablando sobre toda la información, datos y curiosidades conocidas sobre la temible peste negra. Quédate hasta el final del video, para que no te pierdas ningún detalle sobre esto. ¡Comencemos! Entre los años de Cristo, 1346 y 1353, una epidemia masiva que se originó en el oeste de Asia, atravesó el Medio Oriente y el norte de África, y finalmente llegó a Europa. Provocó el peor desastre demográfico en la historia registrada. Años más tarde, la peste negra, también conocida como Athrax mors, dio al ciclo bubónico su aterrador nombre. La palabra latina atra, que en latín significa tanto terrible como negro, dio origen al nombre. Hay evidencia de que la peste tuvo un impacto originario cultural de la época, asociando la infección con lo malo, lo desconocido y lo absolutamente inexplicable, además de ser incuestionablemente real y aterrador. Debido a la devastación que infligió a la población, será recordada para siempre como la peor catástrofe demográfica que haya experimentado la humanidad. El censo de laicos y los libros de defunción indicaron que se cree que un tercio de la población emigró para combatir la peste. Solo la peste que asoló el continente durante el reinado del emperador Justiniano, en los siglos VI y VII, puede compararse con la epidemia que estalló en Europa a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347. Desde entonces, la peste negra ha sido un compañero de viaje constante para los pueblos de Europa, con su último brote a principios del siglo XVIII. Sin embargo, no es de extrañar que el mal nunca se va a manifestar con la virulencia, que lo hizo desde 1346 hasta 1353, cuando dominó el pensamiento y las acciones de las personas. Por entonces, había otras enfermedades endémicas que azotaban constantemente a la población, como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, que es la más temida. Antes de entrar en detalles debemos preguntarnos, ¿qué es la peste bubónica? También se le llama simplemente la peste. Es una enfermedad infecciosa potencialmente mortal provocada por la bacteria Yersinia pestis, que vive en los animales, especialmente en los roedores, y más concretamente en las pulgas, que estos portan en su pelaje. Se trataba pues de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil, porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano, del que se alimentaban los roedores, que circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos. El nombre de la afección deriva directamente de los síntomas que produce, una inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos que afecta los tejidos de la axila o la entrepierna, y da como resultado la formación de bubones, que son pequeños bultos parecidos a ampollas. Las palabras plaga y peste eran intercambiables durante la Edad Media para describir cualquier catástrofe, en particular en enfermedades infecciosas generalizadas como la viruela y la gripe, que provocaban una alta mortalidad. Jaume Aurel enunció la pobre documentación de las enfermedades en las crónicas del Bajo y el Alto Medievo. Sin embargo, esta situación cambió con el arribo de las grandes epidemias. Lo peor de todas fue la peste negra, la que asoló entre Europa de 1347 y 1400. A lo largo de casi 2 siglos, esta plaga se convirtió en una enfermedad endémica con brotes locales esporádicos que duraban entre 6 y 18 meses y se reaparecían cada pocos años. La peste bubónica primaria era la forma más prevalente de la enfermedad, pero había otras variaciones, incluida la peste septicémica, también conocida como muerte negra, en la que la enfermedad se propagaba a la sangre y aparecía como manchas oscuras visibles en la piel, y la peste neumónica, que afectaba el sistema respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía provocar la enfermedad por el aire. No hubo sobrevivientes de la peste neumónica y septicémica. En la Edad Media había muchas teorías diferentes, flotando sobre el origen de las enfermedades contagiosas. Algunos, refiriéndose a la medicina griega clásica, atribuyeron la enfermedad a los miasmas, o la contaminación del aire por la emisión de materia orgánica que se estaba descomponiendo, y luego era inhalada o tocada por la piel, lo que provocaba que el cuerpo humano enfermara.
Algunos creían que la plaga podía tener un origen geológico, como resultado de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases tóxicos y efluvios, o astrológico, como resultado de la conjunción de determinados planetas, eclipses o el paso de cometas. Todas las facetas de la vida humana se vieron afectadas negativamente por la peste negra, pero las que pertenecen a las esferas espirituales, cultural e intelectual se vieron particularmente afectadas. La catarsis provocada por la peste dio lugar a una variedad de explicaciones, desde religiosas hasta científicas, que buscaban explicar su causa y propósito. Naturalmente, las explicaciones religiosas fueron las primeras teorías propuestas para tratar de explicar el azote de la peste. Se creía que la peste era una retribución divina por los pecados que habían cometido los hombres. En realidad, la idea de la ira de Dios era la explicación más lógica. Hasta el momento en que Dios decidió acabar con la plaga, no había mucho que uno pudiera hacer para evitar la ira de Dios, más que pedir perdón y expiar los pecados cometidos. El clero fue víctima de la plaga, por lo que no hubo mucho apoyo espiritual disponible durante la plaga, y muchas preguntas quedaron sin respuesta. La peste fue vista como una forma de retribución divina. Dio lugar a dos movimientos culturales diferentes. Primero, el movimiento de los flagelantes, que optaron por vivir una vida de martirio porque creían que el fin del mundo estaba cerca. Organizaron pogromos y lanzamientos de piedras públicos que provocaron la muerte de muchos judíos y los culparon de la peste, acusándolos de envenenar los pozos. Segundo, debido a que la muerte llegó tan rápido, no hubo oportunidad para la expiación. Como resultado, la gente adoptó un estilo de vida más hedonista que los flagelantes, permitiéndose excesos y placeres sensuales sin restricciones. La gran mayoría le dio a la aflicción un carácter religioso, pero los pocos médicos y otros expertos que estaban familiarizados con la medicina griega clásica culparon de las enfermedades epidémicas al miasma, una contaminación del aire causada por vapores nocivos que contenían elementos venenosos y corrosivos, y eran producidos por materia podrida y materia en descomposición. Las personas sanas pueden contraer miasma a través de la piel o por inhalación. En la Edad Media, esta teoría miasmática de la enfermedad epidémica se complementó con un componente astrológico. En 1348, el rey Felipe VI de Francia ordenó a la Facultad de Medicina de la Universidad de París elaborar un informe sobre las causas de la peste negra y, a su vez, los remedios que se le podía recurrir para controlarla. La facultad informó que a la 1 del mediodía del 20 de marzo de 1345 se había producido una conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en la casa de Acuario, y que esta situación era el origen de la plaga y de otras enfermedades epidémicas. La explicación sencilla y frívola fue que Júpiter provocaba muerte y desastres, mientras Marte diseminaba la peste por el aire. Los médicos solían utilizar desde entonces los términos del latín clásico, pestis o pestilentia, con el significado general de epidemia. No obstante, el hecho de que muchos idiomas europeos de la época siguieran el principio de plaga o plague, golpe o herida permitió difundir el uso de este término en los escritos no canónicos. Para todos, no hubo exilio espiritual en medio de la peste. La concepción teocéntrica estaba siendo desplazada hacia una mirada mucho más antropocéntrica que condujo inevitablemente a una revalorización del conocimiento clásico que dio paso al Renacimiento. Los brotes epidémicos posteriores pusieron fin a la recuperación demográfica de Europa, que no se consolidó durante casi un siglo, hasta mediados del siglo XV. El daño colateral de ese desastre ya se estaba haciendo evidente en ese momento. Debido a la escasez de mano de obra, los salarios crecieron significativamente en las décadas que siguieron a la gran epidemia de 1347 y 1353. Además, hubo una importante migración del campo a las ciudades, que recobraron su vitalidad. Hubo un aumento en el número de campesinos con propiedades medianas, porque algunos de los campesinos pobres del campo tenían acceso a tierras abandonadas, lo que dio un impulso a la economía rural. Así, según algunos autores, la mortalidad provocada por la peste pudo haber acelerado el renacimiento y la modernización de Europa. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, dale a like y déjanos saber en la sección de comentarios cuál es tu opinión acerca de la peste negra y cómo crees que se expandió por toda Europa, matando a tantas personas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima, adiós.